Hola, ¿cómo estás? Antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Mario Basante, soy estudiante de la Universidad de las Américas. Como ya te había comentado anteriormente, estoy realizando una investigación de mercados para determinar cuáles son las condiciones que deben cumplir las gomitas hechas con quinoa y chía para ser aceptadas por el mercado estadounidense, debido a que mi idea de negocios es la fabricación y exportación de este producto hacia Estados Unidos. Esta entrevista va a ser grabada con fines académicos. Te quisiera agradecer de antemano tu colaboración para realizar esta entrevista y quería saber si tienes alguna pregunta o comentario antes de comenzar. Primero, darte la bienvenida, agradecerte por tomar en cuenta mi criterio y me encantaría empezar sobre el tema. Okay. Para comenzar, ¿podrías decirme tu nombre, edad y profesión, por favor? Con gusto. Mira, yo soy Silvia Alvarado, tengo 44 años, soy ingeniera en alimentos, tengo un diplomado en comercio internacional y una maestría en relaciones internacionales, convención y negociaciones internacionales. Trabajé en Inglaterra en Stanford y luego en la Universidad Católica de Ambato, posteriormente en G&G Cargo Logística Internacional, y abrí entre el 2004 y el 2006 mi propio broker antes de casarme con mi esposo, que es funcionario internacional, y entonces he vivido con él en Japón, en Indonesia y en China. Anteriormente yo pues trabajé, como te había dicho, en Inglaterra, y por asuntos de trabajo de mis papás estuve viviendo en Guatemala, en Centroamérica, y luego en Europa, en algunos otros países. Eso te podría comentar. Ok. ¿Cuáles ves tú en tu experiencia que serían los problemas de realizar alimentos a base de cereales, como la chía y la quinoa? La quinoa es un pseudo cereal. La biodisponibilidad de los almidones y de la proteína vegetal de la quinoa son muy buenas. Por eso en el último tiempo se ha puesto muy en boga para realizar productos para los niños principalmente, enriqueciendo cereales, barras energéticas, y esto se ha logrado difundir internacionalmente porque la quinoa es originaria de Sudamérica. Entonces le dicen el arroz de los Andes, y ahora está muy en boga, especialmente en China, donde yo estuve en el año 2010, ya es de consumo normal, igual en Indonesia. Hay quinoa que viene ahora mucho de Canadá y se está utilizando mucho para la dieta de los celíacos, por ejemplo. La chía, por su parte, es una semilla, viene de la variedad de las herbáceas. Entonces esta semilla está ahora en este último lustro, más que nunca se le ha tomado en cuenta porque es originaria de Centroamérica, y lo que más destaca de este producto es los aminoácidos, especialmente el omega 3, que son grasas que tienen una estupenda calidad a diferencia de otros productos, otras semillas, y también porque es alta en fibra. Entonces, de igual forma, ahora en este último tiempo que está esto de la obesidad, se utiliza en dietas que hacen que las personas, cuando ingieren esta semilla, se sacien y no tienen estos episodios de hambre, de continua hambre. Entonces esas son las dos básicas ramas en las que se ha decantado en el último tiempo en este nivel de la ingeniería de alimentos y de la nutrición, tanto para la quinoa como para la chía. Para ser considerado un producto orgánico, ¿qué requisitos deben cumplir? Las certificaciones internacionales de orgánica varían conforme da una empresa u otra, puesto que son multinacionales o transnacionales las que otorgan la certificación, o en cada país empresas locales que la dan. Como en este caso estamos hablando del mercado de Estados Unidos, lo mejor sería que se investigue los requisitos que las certificaciones para Estados Unidos de orgánico tienen una lista de requisitos que uno tiene que cumplir. Básicamente es que no tenga productos como pesticidas y ciertos que perjudican a la salud. Se tuvo una experiencia, por ejemplo, haciendo un paréntesis en el caso del cacao ecuatoriano que entra a Japón. Tenía problemas con ciertos contaminantes que se producían durante el secado del cacao.
Entonces, a pesar que el cacao estaba certificado, cuando ya en la elaboración y en el proceso de exportación sufría este tipo de contaminación, entonces tiene problemas al ingresar al producto, al destino, como en este caso era. Entonces eso hay que poner mucha atención, porque no es solo el obtener la certificación de la empresa que permitirá la exportación a Estados Unidos y cumplir esos requisitos, sino el poder mantener la calidad en el tiempo, porque a veces hay fumigaciones de otros cultivos al lado de la quinoa, puede ser, o al lado de donde se produce la chía, que contaminan el producto. Y entonces no solamente es cómo se produce, sino también que tiene que estar libre de esta contaminación foránea. Ok. Para ser considerado un producto saludable, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Bueno, la definición de saludable es que sea beneficioso para ti, ¿no? O que proporcione la condición, el estado de saludable. Y eso es más un giro en el marketing, ¿no? De cómo tú puedes vender un producto. Porque en general, casi todos los alimentos que tenemos disponibles son saludables. El problema está en la ingesta de los alimentos recomendados, es una cantidad. Sin embargo, las personas tendemos a romper el equilibrio y todo lo que tú ingieres fuera de esa ingesta recomendada ya no es saludable para ti. Sin embargo, sí existen algunos productos que sí están como catalogados en una lista que pueden ser como perjudiciales, pero ¿qué es lo que sucede? Que si, por ejemplo, en el caso de las gomitas que estamos estudiando, son altas en azúcar, por ejemplo, y el azúcar ya se tacha como un producto en esta lista que es de atención, no significa que no se debe consumir el azúcar, pero sí significa que debe consumirse de manera medida, ¿no? No sobrepasar los requisitos. Es igual si, por ejemplo, se decidiría hacer las gomitas con algún edulcorante que no sea la sacarosa, sino algún otro que esté disponible, como la stevia, por ejemplo. También hay que fijarse que hay ciertos requerimientos, porque si bien la sacarosa te aporta muchas calorías, por otra parte la stevia no te aporta esas calorías, pero crea efectos residuales en el organismo. Entonces tampoco se puede consumir cada día más de lo que se recomienda, porque también termina siendo perjudicial para ti. Entonces, desde ese punto de vista, lo importante es vender al producto adecuadamente. Así como en Ecuador existe el semáforo, asimismo en Estados Unidos tienes que denunciar el número de calorías que está aportando. Y si la gomita está hecha de sacarosa o está hecha de stevia, tendrás que poner que, por ejemplo, hasta tal ingesta diaria de estas gomitas puede ser ingerida. Entonces eso ya te va a pedir igual que se denuncie en la etiqueta, y antes de poder ingresar el producto, la FDA, que es la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, va a ser muy estricta con eso, con respecto a eso. Entonces va a revisar la formulación y según la formulación se hará qué ingesta diaria se recomienda para cada persona, y así es más fácil también la venta del producto, porque todo es desde el punto de vista que se le enfoque. Entonces la FDA es la que hace, como decía, este testeo del producto para ver cuánto es lo máximo permitido, por así decirlo, de ingesta, o cómo es ese proceso. La FDA no es la que propiamente inspecciona, porque también depende del estado. Tú sabes muy bien que en Estados Unidos, si vas a ingresar a las Carolinas es unos requerimientos, si vas a entrar vía Miami es otros requerimientos, si vas a entrar por la parte de Los Ángeles serán otros requerimientos. Entonces en cada estado hay el nivel de control local, que es como aquí los inspectores locales de ingreso, pero para poder tú ingresar ya debes haber tenido todos los permisos que se necesitan, porque para vender un producto, igual que para venderlo aquí en Ecuador, si lo importas de otro país, para vender en Estados Unidos se necesita ya contar con los permisos antes de que parte el embarque. Mucha gente comete el error de enviar y entonces les destruye y pierden todo el dinero. Tienes que asegurarte de haber cumplido con todos los requisitos, porque no solamente hay los requisitos alimentarios. ¿Qué es lo que pasa con los Estados Unidos? Hay internacionalmente, como aquí hay las normas INE en Ecuador,
igual hay en los Estados Unidos normas que requieren los productos y normalmente esas normas ya te dan una formulación básica. Entonces, para el producto ser denominado gums o gomitas, tiene que ya haber cumplido esos requisitos y tienen que haber ido ya muestras para que sean analizadas y ver que cumplan los requisitos y que tenga exactamente lo que denuncia en la etiqueta. Y el momento menos pensado, mientras estás haciendo la exportación, ellos abren el contenedor y ven que tú estés cumpliendo esos requisitos, porque la gente a veces manda buenas muestras, pero luego se descuida y no mantiene la continuidad. Entonces el embarque puede ser parado en cualquier momento y nosotros hemos tenido muchos de esos problemas con mercadería del Ecuador. Tengo la experiencia personal de un ingeniero, colega mío, que exportaba textiles. Entonces igual sus camisetas se quedaron retenidas por un problema de costura, que imagínate más aún si son alimentos. Entonces, para tú poder exportar ya debiste haber pedido todas estas certificaciones previamente, y con cada exportación te van a pedir. Igual los permisos se renovan cada determinado tiempo. Entonces esos papeles ya debieron haber estado previos al embarque. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Certificar o hacer las cosas siempre antes de proceder a embarcar. Okay. ¿Qué tan difícil es encontrar producción de quinoa y chía orgánica en el país? La producción de quinoa ha aumentado en los últimos años porque la demanda ha crecido. Ya no es un producto tan desconocido, se está tratando de colocarlo en el mercado internacional, sí se ha logrado ya algunas exportaciones, y en el sector de la Sierra Centro se está dando mucho impulso al cultivo de la quinoa. Sin embargo, son cultivos que no son tan intensivos todavía como es el caso de los cultivos de la costa, como el arroz, como ese tipo de gramíneas que están en este sector que sí tienen una producción un poco más grande. La quinoa en Ecuador sí podría sustentar la elaboración de las gomitas en caso se quiera, porque en el caso de la formulación de una gomita, la gomita básicamente está hecha por edulcorante y gelificante. Eso va a ser un contenido altísimo de la goma. Un 80% tal vez de la misma goma está formada básicamente por eso y por la humedad. Entonces, porque la humedad, es decir, el agua, puede estar entre 10 y 25% más o menos, ¿no? Entonces, si estás hablando que un 10% o 15% es agua y casi un 70-80% está dado por el edulcorante y el gelificante, el porcentaje que tú puedes modificar en la formulación para añadir ya sea la chía o ya sea la quinoa o ya sea ambas, es muy poquito. Entonces no vas a necesitar volúmenes tan importantes de quinoa, ni tan importantes de chía, por lo que pienso que la oferta local sí te permitirá realizar el proyecto, si es viable. ¿Qué certificaciones se necesitan para que un alimento sea catalogado como orgánico? Como te comentaba, depende de cada país. Por ejemplo, Japón tiene una lista de requerimientos. En la Unión Europea, igual unos países tienen estructuras más densas para poder ingresar. Los Estados Unidos tienen otro tipo de requerimientos. Normalmente el concepto de orgánico está relacionado con no pesticidas, no fungicidas, que sea un producto, digamos, que sea disponible a nivel natural, sin el uso intensivo del suelo, que respete, porque mira, ahora mismo acabo de ser testigo de una certificación de una plantación de fresas, y entonces cuando fueron los agentes de la certificadora, que son norteamericanos, de una certificadora norteamericana, por ejemplo, pedían que ese suelo donde se cultivan las fresas haya estado sin ningún cultivo durante 4 o 5 años, porque dice que hay contaminantes residuales. Pero si te pones a ver que hay contaminantes residuales muy fuertes, como en el caso de nuestro oriente, que fue contaminado por el petróleo, los residuos de eso no es que desaparecen en 3 o 4 o 5 años, demora mucho más tiempo el suelo. Entonces, si en ese suelo ha habido un uso
no apropiado por algún tipo de empresa que ha generado contaminación con mercurio, con plomo, que son contaminantes muy fuertes. En Guatemala, cuando yo vivía ahí, hubo un problema grave de contaminación del suelo con mercurio y con plomo. Ahora igual por la minería ilegal en ciertas partes en Ecuador está contaminado el suelo con mercurio y con plomo. Entonces la gente que hace la certificación, cuando son muy estrictos, analizan el suelo y si hay estos residuos minerales que son tóxicos, porque el plomo y el mercurio, por ejemplo, nunca salen del cuerpo, se quedan en el cuerpo humano y están en ciertos tejidos de tal manera que una madre cuando se embaraza pasa a sus hijos estos metales pesados y cuando le da de lactar pasa a sus hijos estos metales pesados. El cadmio es otro problema. Entonces, si es una certificación de muy alto nivel, también van a ver eso en el suelo de donde se cultivan los productos. Entonces, depende. Hay certificadoras que no son estrictas. Tú inviertes tu dinero y te dan tu certificado con los mínimos requisitos. Pero sí hay certificadoras que son mucho más estrictas y analizan hasta el suelo, analizan el aire, analizan los cultivos del entorno. Entonces todas esas cosas son importantes porque mira, para obtener en este caso de estas fresas, justo hace un mes estuve en la plantación, ellos por ejemplo no pueden utilizar ningún tipo de químico para los pájaros, entonces tienen que usar espantapájaros. Entonces cosas así que permitan que el producto sea realmente calificado como orgánico. Entonces esas fresas que se comen los pájaros tienen que enterrar, porque los pájaros también son como las ratas del aire y también contaminan. Pero de todas maneras la certificadora prefiere que sea de esa manera a que sea, como te digo, utilizar otro tipo de productos que para matar a las aves o matar a los nemátodos que les atacan. Entonces depende de la certificadora y la certificación de orgánica es una inversión que uno hace. Eso te ayuda a posicionar mejor el producto. El hecho que tenga las green labels y todo eso ayuda mucho a posicionar el producto. Y eso en el momento de negociar es mucho más fácil cuando tú ya vas a sacar un permiso o quieres ya tener los permisos. Si está certificado, eso te ayuda, pero tampoco es una garantía, porque el momento que llega el producto ellos de ley le van a analizar. Porque una cosa es también los contaminantes, que sea orgánico, pero otra cosa que tienes también un problema en países como el nuestro, que también se presentaba en Centroamérica en el tiempo que estuve, pude observar en el caso del aguacate, que la cuestión higiénica, porque a veces los mismos empleados, por ejemplo, defecan en las plantaciones o tienen los perros que defecan en las plantaciones. Entonces, por ejemplo, todo eso, perros y todo eso hay que eliminar de las granjas donde se va a producir el producto para evitar que se contamine, porque en el caso de las gomitas tienes el problema de los mohos y las levaduras, porque a pesar que el índice de azúcar es muy alto y la actividad de agua es muy poca, por lo que es un producto rico en azúcar, es preferente para las mohos y las levaduras, entonces tiene que ir inocuo. Peor, Dios no quiera, de coliformes, que son las bacterias que están en las heces humanas, o peor todavía, heces de animales. Entonces todo eso hay que procurar, si la empresa se va a instalar, tener todas esas observancias para que el producto sea lo que se llama inocuo, no solo en la parte orgánica, decir que de lo que viene del campo, sino que en la parte industrial, con lo que tú vas a usar, sea el edulcorante, o sea la gomita, o sea lo que fuere, y cómo poder tener esa hermetismo en la empresa para que no se contamine tu producto. Porque puede ser que no, el momento que abran, no sea que hay restos de cadmio tal vez, porque la quinoa va a ser poquito que va, o la chía, pero qué tal que abren y está con algún tipo de microorganismo. Entonces eso es importante también observar el momento que se planifique el diseño de la industria que se va a realizar. Eso. Okay. En su experiencia, ¿qué fase del proceso de elaboración de alimentos se tienen más inconvenientes, se debe tener más precauciones? Al igual que en el proceso del marketing de un producto, todos los puntos son críticos, unos más que otros. Eso te permite identificar las normas ISO. Por eso es muy importante tratar de calificarse siempre, porque estos procesos de mejora continua de la calidad, tanto los de buena manufactura como esto de puntos críticos, que son los ISO,
Entonces uno en el proceso, en todo el proceso tiene los puntos críticos, sea en la parte agrícola o sea ya sí en la parte de alimentos propiamente. La gomita no es algo muy difícil de hacer, es simplemente una mezcla que tiene que ver con una adecuada proporción de los ingredientes. Entonces yo veo que desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos y desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista posterior de la degustación del producto y de que realmente pegue en el mercado y le guste a la persona y sea apetente, y el momento que vaya a hacer las compras diga sí, me gustó, y lleve y le escoja y ponga en su canastita de la compra. Para mí el punto crítico en este momento sería la formulación, porque todo producto tiene una receta y una receta que está protegida por la propiedad intelectual. Entonces eso es lo más difícil de desarrollar. ¿Qué porcentaje de azúcar o de stevia o de qué edulcorante, qué porcentaje del gelificante? Porque hay varios tipos de gelificantes también, por ejemplo la gelatina, la pectina, el agar-agar que se obtiene de las algas. Entonces, ¿qué gelificante o qué almidón, si el mismo almidón de quinoa, o qué se utilizaría en qué proporciones para poder hacer un producto que sea estable? También se puede añadir estabilizantes que sean permitidos, porque hay otros que no son permitidos, entonces hay que fijarse bien qué estabilizantes son permitidos. También hay que fijarse bien qué preservantes son permitidos, porque algunas personas en algunos países se permiten ciertos preservantes, en los Estados Unidos son más estrictos, tanto con los estabilizantes del producto como con los preservantes. ¿Qué es un estabilizante? Que tú le pones y a la gomita no va, por ejemplo, a botar lágrimas, se llama, ¿no? Bota lágrima y eso se complica. Entonces hay que poner un producto que le permita que se mantenga tal cual desde que se produce hasta que se consume. Y es igual, por ejemplo, utilizan a veces ácido cítrico para poder estabilizar, o sea, preservar, para que no crezcan mohos, para que no crezcan levaduras, o hay productos que simplemente no lo tienen. Igual, por ejemplo, en cuanto a los colorantes y todas estas cosas. Entonces, todo esto hay que poner mucha atención. Y si uno ya diseña la fábrica específicamente para el mercado de Estados Unidos, es mejor contar con la asesoría de la empresa que te va a comprar allá tu producto para que se haga la fábrica en sí sea edificada de la forma que necesitan los estándares en Estados Unidos, porque ellos tienen estándares muy altos. Si tú puedes pasar ya este mercado, es más fácil abordar otros mercados, pero eso es importante desde el principio para evitar costos, porque mira, tengo el caso de una empresa de agua que quería exportar justamente a Estados Unidos. A pesar que la maquinaria vino de Estados Unidos, aún no puede arrancar el proceso porque todavía no consigue las certificaciones para envasar como la Wittig en la fuente. Entonces, por más que tiene la maquinaria, sigue siendo un costo enorme para el empresario, porque aún no puede exportar su producto y han pasado años. Entonces, eso hay que mirar siempre, desde que se instala la fábrica, hacer todo conforme ellos mismos te asesoren. Y todo eso es costos, es una inversión. Ya, para este tipo de productos, ¿cómo recomienda usted que se realicen los controles de calidad? Estábamos hablando justo de las buenas prácticas de manufactura y de los controles de calidad y todo esto. Esto fue diseñado un poco por los japoneses en los 70s, 80s, fue el boom de las buenas prácticas luego se evolucionó en lo que ahora son las normas ISO. Entonces hay que calificarse, eso es lo más recomendado. Cuando fui parte del directorio de la Cámara de la Pequeña Industria en un tiempo, nosotros lográramos calificar varias empresas con la ayuda del Ministerio de Industrias aquí, daba una donación a las empresas, una ayuda, y las empresas también daban una parte del dinero y venían personas que les calificaron. Entonces eso yo vi que fue muy importante y fue un cambio de mentalidad, porque tú como empresario puedes tener una visión del negocio, pero otra cosa son cada uno de tus empleados en la línea de producción, cada una de las personas que te abastece. Entonces todos estos mecanismos con puntos críticos y la calidad continua y el mejoramiento de la calidad continua están dados por estándares y por técnicos que te ayudan como empresario
a capacitar a tu personal para que ellos puedan controlar en cada sitio dónde puede estar alguna falla. Y como decir, apagar el fuego antes que se haga el incendio y no crear ese problema, porque ¿qué pasa? Que si llega todo el contenedor con algún defecto, por ejemplo en el empaque, ya todo se echó a perder, entonces se quema ese contenedor entero y es una pérdida terrible. Puede llevar hasta la quiebra a una empresa. Por eso es que es muy importante que cada uno dentro de cualquier cosa que hace sea los ojos, tus ojos dentro de la misma empresa. El japonés tiene esa filosofía de que piensa que la empresa es la madre y le da de comer, entonces él ve por su madre. Eso un poco nuestra mentalidad no es así en el mundo occidental, es más del mundo oriental. El mundo occidental no es como que yo veo que es mi jefe, entonces es como que es distante para mí. Entonces estos procesos que vienen de una filosofía japonesa le hacen entender al empleado como que se introduce dentro del proceso y es como el mismo dueño porque siente ese cariño por la empresa y siente que él tiene esa responsabilidad de que eso que está en sus manos tiene que hacerlo de la mejor manera para evitar problemas posteriores. Entonces todo eso son inversiones, ahora todo existe, las tecnologías, las filosofías, las ciencias, la capacitación, toda existe. El asunto es invertir en eso, pero todo es posible. ¿Sería mejor realizar las gomitas con chía y quinoa ahí mismo o por separado? Cada mercado es diferente. Por ejemplo, hay ciertos productos con chía que son muy bien degustados en el mercado asiático, pero hay ciertos productos con la misma chía que en ciertos otros mercados como el europeo no tienen tanta aceptación. También depende de la cantidad, porque como te comento, una gomita por la formulación básica que tiene humedad de 10, estábamos hablando, ¿no? Entonces la adición de este cereal o de esta semilla va a ser poca, ¿no? Entonces en general lo que la gente va a sentir de primer impacto es el dulce, y eso es bueno porque a los humanos nos gusta mucho el dulce, por naturaleza preferimos el dulce. Lo que pasa es que en el último tiempo que cuidado, que la diabetes, que eso, entonces sí hay un poco de gente que no puede, entonces sí, pues se podría jugar con la receta para hacer tal vez un producto edulcorado que ciertas personas que no pueden el dulce puedan ingerir, o se puede hacer alguna otra variación. Pero todo esto en el mundo de la ingeniería de los alimentos y del mercadeo de un producto se hace a través de degustaciones. Hay que hacer varias variantes y ir al mercado en sí, porque los Estados Unidos, si algo tienen, es deliciosos candies. Ellos son los reyes del candy, los Estados Unidos. Entonces introducir un dulce, un gummy, como por ejemplo lo lograron los alemanes, que llenaron el mundo. Haribo ha llenado el mundo de los gummies, tanto los gummy bears como los otros de todo tipo, que hacen ácidos, no ácidos. Por ejemplo, ellos ofrecen un producto muy específico que se hace con jengibre, a pesar que el jengibre es del Asia, hacen un producto con ginger muy popular en Holanda, por ejemplo, una gomita con jengibre que es negra. Yo, por ejemplo, a mi gusto no me parece, pero es muy vendida en Holanda, pero fuera de Holanda es poco comercializada. Se come principalmente en los meses del invierno porque el jengibre es una hierba caliente, se usa mucho en el Asia en la época de invierno. Entonces, mira, ellos lo aprovechan, pero aquí tú no encuentras eso. Es lo mismo te va a pasar con este producto. Tendrías que hacer pruebas de degustación en los Estados Unidos con diferentes porcentajes, sea de quinoa, sea de chía, jugando con la receta y la formulación para ver a quién le apetece, cuál sería tu mercado de destino, si tal vez los niños, como un confite, un snack, o para personas celíacas que porque no pueden comer postres con trigo, o tal vez para, por ejemplo, personas que están haciendo una dieta de estas que te digo que tienen que saciarse, entonces ponerle chía y ver la manera. Pero eso solo se logra estando en la degustación, porque ¿cómo puedes saber? Yo te puedo decir tal producto o tal otro o los dos, pero puede que ese sea mi gusto, pero ¿cuál es el gusto de tu mercado? Entonces tienes que orientar siempre tu producto hacia tu mercado, no hablar de memoria en eso, porque los gustos varían, varían mucho. Pero en la formulación no habría ningún inconveniente. No,
Lo que sí va a ser poquito, sí, lo que te había dicho anteriormente. Va a ser como un aditivo, cabe decir, el cereal o la semilla. ¿Qué tipo de empaque es recomendado para este tipo de producto? Bueno, ya se tiene mucha experiencia con este tipo de productos. No es algo nuevo. Están empacados generalmente en porciones de 50, 100 gramos, etcétera. No requiere empaque individual, más que viene la porción en un empaque de polietileno hermético, ¿no? No tiene mayor problema en cámara de aire y así ha funcionado bien. Sin embargo, cuando tú ya tienes tu producto, debes contratar un técnico, un ingeniero que haga los cálculos de tiempo de vida útil del producto, porque cada producto es diferente. Si tú tienes un producto que está hecho con cierto tipo de edulcorante, cierto tipo de gelificante y ciertos colorantes o aditivos, porque puede ser colorantes naturales, como utilizan ciertas empresas europeas, las alemanas mismas son expertas, las gomitas se hacen solo con tintes naturales, que eso les da un valor increíble, un valor agregado increíble. No así aquí en el mercado local ves de todos los colores, olores y sabores, pero son artificiales. Entonces eso también hay que decidir. Entonces el momento que a ti ya tienes tu producto, tiene que un ingeniero estimar para tu producto, para tu formulación, los tiempos de vida útil, la humedad que se recomienda, la cantidad de agua, porque como te digo puede variar de 10 hasta 25% o más o menos por esos rangos. Entonces mientras más humedad tienes, más probabilidad de que desarrollen mohos, levaduras, microorganismos, de que haga lágrimas, de que no resista el tiempo del empaque del barco, del tiempo de traslado en barco no lo resista. Es un producto que sí tiene alto en azúcar y por ende la actividad acuosa, se llama en la ingeniería de los alimentos, se disminuye. Con menor actividad acuosa tú tienes menor posibilidad de que crezcan microorganismos. Entonces todo eso se debe estimar una vez que ya se tiene el producto final. Para decidir el empaque, y en empaques y embalajes es toda una ciencia de la ingeniería que te permite saber cuántos por funda, cuántas fundas por caja, cuántas cajas, porque hay que tomar la resistencia del material para el apilado en caja. Tú eso lo dominas muy bien porque lo reciben en logística. Y encima los pallets, para ver en cuántas cajas por pallet, de qué manera van establecidas y todo esto. También tú conoces por experiencia que ya los fabricantes de las capas de polietileno saben ya, tú les puedes ordenar, quiero de tal espesor, de tal otro espesor, que permita la entrada o no del oxígeno, porque hay muchas especificaciones, que si entra oxígeno, no entra oxígeno, y eso se tiene ya muy desarrollado en el mundo. Nuevamente te digo, la ciencia ha progresado tanto que se tiene en el mercado todo disponible. Lo único que uno tiene que hacer es estudiar para saber qué pedir, decir, vea, deme tal empaque o deme tal otro. Eso nada más. Ok. ¿A qué se considera un snack? Según la definición propia de snack, es un alimento que tú ingieres para saciar tu hambre temporalmente. Se preferiría, dentro del punto de vista nutricional, se preferiría que, como es algo temporal, porque no es una comida principal, sino es algo como que por gusto, tal vez por placer, se preferiría que sea bajo en calorías, en el aporte calórico, sobre todo porque estamos con un problema de obesidad terrible en el mundo entero. Así como hay gente que no tiene que comer, la pobreza está un poco ligada con la obesidad, porque la gente consume alimentos de poca calidad que le aportan mucha caloría a su organismo. Entonces este mundo de los snacks se ha complicado bastante. Es por eso que pienso que puede ser un éxito para la venta de estas gomitas, la propaganda, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la chía, puede saciar, la semilla de la chía puede saciar, y puede ser un snack que no ingiera tanto en volumen, pero con un poco sienta satisfacción, especialmente para los niños, porque ellos, como están creciendo, les gustan mucho los dulces, los confites. Entonces un niño, para que pueda sentir esa satisfacción y pueda comer con la chía
o si ya se desarrolla con quinoa, pues eso ya depende también del mercadeo del producto. Uh-huh. ¿Qué preservantes se recomienda para este tipo de productos? Hay una lista de los permitidos, como ya te comenté, de la FDA, en la misma formulación de las gomitas, y si tú lees en las labels que denuncia Haribo, que es la transnacional por excelencia de las gomas, ahí ya están incluidos los preservantes. Entonces, en este caso, el camino ya se ha caminado, ya existe en el mercado. Entonces se puede usar, normalmente ácido ascórbico es permitido, ¿no? El ácido ascórbico es una especie de vitamina C sintética, entonces no es perjudicial para el organismo. Además que puede ser eliminada, si existe demasiado, se puede eliminar, no es como los edulcorantes, algunos de ellos son muy perjudiciales, se quedan en los tejidos del hígado y van envenenando el organismo. En cambio, hay preservantes como este que te comento que sí se eliminan. Vía renal se elimina. En tu experiencia, ¿cuánto es más o menos el tiempo de duración de una ruta por barco a Estados Unidos y una ruta más o menos aérea? En este caso no es recomendable la ruta aérea. Yo trabajé mucho tiempo en esto, en logística internacional. El peso de las gomas es mucho, y en cuestión aérea no es muy fuerte cuestión peso. Es de ley barco, por vía marítima tiene que ir. Entonces el asunto no es, porque la ruta normalmente es por, digamos, Puerto de Guayaquil, vas en el lechero que para a veces en Colombia, Panamá, y luego se dirige a los Estados Unidos vía México. Muy pocos van en ruta directa. Si tienes que cruzar al lado este de los Estados Unidos, tienes que cruzar Canal de Panamá, esos ya son otros costos. Entonces no es tanto el tiempo en barco, que puede ser 1 o 2 semanas entre que sale del puerto, son los trámites, aquí en puerto hasta que salga y allá en puerto hasta que ingrese. Y eso es importante de tu socio comercial en los Estados Unidos, de tu misma empresa, si se instala en los Estados Unidos, de que ellos ya tengan listos los papeles. Lo bueno que tú tienes en este caso es que es un producto de larga vida útil. Todos los productos tienen lo que se llama en Estados Unidos la shelf life, que es el tiempo de percha, se llama, pero en este caso es de transporte y percha. Entonces las gomitas son productos de periodo de vida útil extenso, de meses. Entonces eso te da tiempo de maniobrar si por A o B, C un permiso no está. No es así el caso, por ejemplo, del banano. Hay navieras de Wong y las de Novoa que ellas llevan directamente su banano, entonces ellos pueden ir directamente. Entonces ese es el objetivo mayor de una empresa, llegar a tener este poder de tener tu propio transporte, de tal manera que en 1 semana ya estás en destino, en 1 semana ya estás en tu destino. Pero como una empresa que empieza de a poco, entonces te toca justo tomar los contenedores de lechero y estar mirando que sí, que te llegue, que no te llegue, y la persona que está allá tiene igual que ir a pelear ahí en la aduana, decir, a ver, ya llegó mi producto, no llegó, ¿qué pasó? Si hay el papel, no hay el papel, porque si está esperando sentado en su oficina, con todas las trabas que hay también para el comercio, es muy difícil. Entonces puede extenderse. Mira que si tú con tu propio barco en 1 semana ya estás, y si tienes todos los papeles como lo hacen estas exportadoras increíbles de perecibles, en un momento ya está. En cambio, en este caso va a requerir más tiempo, pero si tú optimizas con el tiempo puedes llegar a ser 10, 15 días, ¿no? 2 semanas, pero normalmente no es así, ¿no? Normalmente no es así. Ok, ¿y qué público crees tú que sería más receptivo a este tipo de producto? Los snacks de este tipo son muy apetecidos por los niños, ¿no? Son dulce. Y ahora se recomienda que no darles dulces duros, caramelos del tipo duro, porque dañan los dientes más que los dulces que no son duros. Entonces sí hay una tendencia a las gomitas para los chicos. Entonces, si el producto es elaborado básicamente con sacarosa y con gelatina,
y con los colorantes que a ellos les llaman la atención, y aparte a la mamá le dices que tiene esta quinoa, que tiene esta chía, que les aporta, entonces va a ser algo muy bueno para el momento de la venta. Pienso que para los chicos puede ser diseñar igual alguna cosa que sea novedosa, alguna forma especial para ellos, entonces puede ser un destino del mercado interesante. Y como snack para todos, porque la biodisponibilidad de todos los ingredientes es importante. Mira que si hablamos que es básicamente azúcar, ¿no? Que a uno le antoja a veces, sobre todo en un día frío. Como te explicaba, en Holanda se venden estas gomitas de jengibre y que son dulces y te aportan el momento que es del invierno. En Estados Unidos también el momento que es del invierno suben las ingestas de productos azucarados. Entonces, todas las personas pueden comer. Además que como tiene, por ejemplo, si se le hace con gelatina, la gelatina es un producto que te aporta colágeno y es una proteína también de origen animal. La quinoa podría aportar la proteína de origen vegetal y esta la proteína de origen animal. La gelatina les dan a los enfermos, a un operado de la vesícula le dan la gelatina porque es proteína animal digerible, además como te comentaba el colágeno. Entonces eso es el mayor el éxito de las gomitas, y por eso es que a nivel mundial las industrias de las gomitas tienen unos ingresos de los que están más altos hablando de esto de confites. Y eso es muy interesante. Yo le vería por ahí la publicidad para poder colocar el producto, para la campaña de mercadeo del producto. Por ahí puede ser la tendencia que podrían más tomar. Y porque para todos, pues esta biodisponibilidad es importante. Muchas gracias, Silvia.